Conmigo el doctor Jorge Arango, ministro de Desarrollo Agropecuario. A pesar de todo, ministro, hay muy buenas noticias para el agro. Viene de una reunión con casi todos los ministros de la FAO en México, donde ¿a qué conclusión se llegó? Sí, bueno, ante todo, Fernando, muchísimas gracias por esta oportunidad a ti, a Next TV y a todos aquí. Buenos días a todos. Nosotros acabamos de llegar de una semana de reuniones con todos los ministros de América, la reunión anual que hace la FAO de la región. Estuvimos viendo temas muy específicos como sobre todo el cambio climático. Estuvimos viendo algunos problemas severos que tenemos en todos los países del hambre. La FAO está muy empeñada en cero hambre. Nosotros hemos sido en los últimos 20 años de los pocos países que hemos cumplido en disminuir el hambre en Panamá, a pesar de los problemas que tenemos. Nos fuimos del 26% al 9%. Casualmente el año pasado en la FAO, en Roma, en la Mundial, nos dieron un certificado a Panamá por ser uno de los países que había cumplido con esa meta. No obstante, faltan muchísimas cosas por hacer. Como te digo, el cambio climático, diferentes sistemas de acopio de agua, casi que ese fue el tema central de la reunión de ministros de la FAO este año en México. Que es casi pareciera un chiste, Sí, que uno de los grandes problemas de América Latina sea agua. falta de agua, falta de agua. Obviamente esto no es la primera vez que pasa, son problemas cíclicos, pero que cada vez se hacen más cercanos. Tuvimos, por ejemplo, conversando un problema que ya tenemos en las islas, aquí en San Blas, con los representantes de las islas del Caribe, donde el nivel del mar está subiendo. Todo eso es parte del cambio climático, no solo la sequía, sino las afectaciones que tiene. Yo no sé si la ciudadanía sabe que en este momento estamos en la etapa de transición de mudar a algunos residentes de islas de San Blas a tierra firme, porque ya hay algunas islas que se están viendo inundadas con el cambio climático. Es más, fue muy curioso porque uno de los representantes, creo que fue de Bahamas, presentó una diapositiva donde decía no creo en el cambio climático, y ya el letrero estaba a la mitad inundado. O sea que era un letrero que habían puesto hacía 10 años y el agua estaba por debajo y ya lo está llegando. Así que son fenómenos que tenemos que tener mucho cuidado, que están aquí para quedarse y que todavía los ciudadanos podemos hacer algo al respecto si hacemos los controles adecuados. Vamos entonces a lo específico de nuestro país, porque, bueno, un clima realmente que en Azuero ha sido inclemente. Es decir, se han secado ríos, ya llevamos 6, 7 meses de sequía. Así es, pero lo más agravante, Fernando, es que llevamos una sequía sobre una sequía del año anterior. Sobre una sequía del año anterior. O sea que ya tenemos casi 2 años y medio, 3 de tener el problema muy, muy arraigado. No tenemos todavía certeza, pero todas las predicciones es que antes de junio no nos va a llover. En el arco seco de Panamá, y me di cuenta ahora en esta reunión de la FAO que hay un arco seco de todo el continente que pasa por las costas, sobre todo del Pacífico. En México es muy largo, por ejemplo, El Salvador está sumamente afectado porque toda su costa la tiene en el Pacífico. Y esto lo hemos vivido toda la vida porque este es un arco seco declarado a nivel mundial. Yo siento que por lo menos este año, Fernando, los productores del área de provincias centrales se han preparado muchísimo más. Aunque tenemos mucho más afectación, no tenemos los graves problemas que tuvimos el año pasado, que los productores no se habían preparado. Claro. Mucha gente se ha preparado con sus silos, con sus alimentos. No quisiera dejar de darle crédito que ya el plan sequía que el ministerio está implementando se empezó desde el 29 de septiembre en la provincia de Los Santos, y en algo ha ayudado los nuevos pozos, los abrevaderos, lo que se hizo. Como te comentaba fuera de cámara, los resultados que estamos teniendo en la provincia de Herrera son mucho más halagadores que lo que tuvimos en la provincia de Los Santos. Encontramos agua con mayor facilidad, con menos profundidad. Hemos dragado quebradas y ríos y hemos encontrado agua, que ha sido una cosa muy interesante y sorprendente, que no estábamos muy conscientes de esta posibilidad. Afortunadamente un grupo de productores nos pidieron por qué no dragan la quebrada y los resultados fueron tremendos, como te enseñé antes en unas fotos. No obstante, nosotros tenemos que seguirnos preparando. Yo estoy sumamente preocupado porque así como el productor está cogiendo conciencia y se está preparando, la ciudadanía no, Fernando. Llevamos más quemas ya que el año pasado. Más quemas el año pasado. Y en las quemas son increíbles los daños que producen y recalientan más la atmósfera. Así que el poco agua que tenemos, al calentarla, se evapora mucho más rápido.
Y no hay manera de que la ciudadanía coja conciencia de que nosotros somos los que estamos destruyendo la naturaleza. Pero eso no se resolvería, por ejemplo, con programas ejidales, en vez de la roza tradicional, que lo logran a través de la quema, sobre todo en el Conclé y en Darién. Bueno, tú dices de la parte de la siembra. Es que el campesino cree que le sale más económico quemar el monte, mientras que ese monte es un fertilizante que queda ahí. Claro. Y hoy día hay mecanismos y hay sistemas de plaguicidas y de cosas que te hacen el mismo trabajo. Entonces es una cuestión cultural muy difícil. En estos días, conversando con la ministra de Ambiente, me decía que habían campesinos en el área de Los Santos protestando porque no los dejamos quemar. Yo no sé hasta cuándo vamos a entender que lo que estamos es destrozando la tierra, que esa tierra no nos va a producir los quintales que debiera porque no tiene los mismos nutrientes, pero además de eso, lo que le estamos haciendo a toda la atmósfera. Entonces es un problema muy serio. ¿Sacar el agua por pozo no saliniza la tierra? No necesariamente, mira que fue una de las conversaciones importantes que se tuvo en las conferencias allá en la FAO, porque la salinización de las tierras es un efecto que se está llevando a cabo no solamente por los cambios climáticos, sino algunos de estos pesticidas también contribuyen a salinizar las tierras. Y hoy día hay productos que te venden, así como hay para fumigar plantas, para fumigar malezas, hay para desalinizar las tierras. Pero hasta donde nosotros vemos, o hasta donde yo entiendo, que tampoco soy muy ducho en estas materias, el agua no es la causante de la salinización de las tierras. Ley de trazabilidad. Ayer ya se aprobó en tercer debate. Ya ayer, por tercer debate, la ley vegetal, ya habíamos aprobado la animal, Fernando. Eso es muy importante, eso nos va a dar grandes ventajas competitivas, no solamente para exportar. Por ejemplo, nosotros hemos estado trabajando muy arduamente en controlar las importaciones porque nos vienen a Panamá productos que no sabemos cómo se produjeron, cuándo se cosecharon, cuánto tiempo tienen de estar almacenados, su denominación, etcétera, etcétera. No se sabe absolutamente. Eso es lo que nosotros ahora vamos a poder exigirle a los importadores y a los países que nos mandan. Ustedes tienen que seguir las mismas reglas nuestras porque el productor nuestro va a tener que tener una trazabilidad de todas las fases de producción de un alimento. Esos eran los problemas que veíamos cuando hicimos la última visita al mercado de abastos, a donde los mismos distribuidores nos decían, mire, esta es una cebolla importada que no sabemos cuándo fue que se cosechó, pero cuando usted la abre aquí adentro ya se está dañando. Esta es una papa que se ha vuelto azúcar porque no sabemos cuánto tiempo tiene de estar de cosecha. Entonces, la trazabilidad lo que nos da a los consumidores es una seguridad de que estamos comiendo alimentos inocuos, alimentos sanos, alimentos que están dentro de los parámetros. Y asimismo, como hicimos con los jugos, hicimos con los productos, algunos importados que se decían helados o yogures o quesos y no tenían leche, cuando a los nuestros se les exige leche, y leche pasteurizada, Fernando. Entonces, esas son competencias desleales que tenemos. Entonces, al tener nosotros la casa en orden, podemos exigir que lo que nos traen de afuera también vengan con esos parámetros. Una temporada seca tan profunda no va a provocar desabastecimiento de arroz. No, el arroz hemos tenido, ayer casualmente tuvimos una reunión donde vimos los inventarios. Las siembras este año han sido muy buenas, nos quedan todavía por cosechar unas 1.200 hectáreas que son las que se siembran con riego ya después de que en noviembre sale la primera cosecha. Y tenemos un excedente comparativo con el año pasado de 1.200.000 quintales más de arroz que se produjeron este año. Sí, casi una cuarta parte de la demanda nacional. Así es, y entonces nosotros vamos a tener que volver a importar, pero casi que la mitad de lo que importamos el año pasado. Nosotros debiéramos de tener inventario de arroz sin ningún problema por los próximos 5 meses. Así que el año pasado las importaciones de arroz, que fueron alrededor de 1.200.000 quintales en cáscara, se hizo en el mes de agosto, a finales de agosto. Probablemente este año lo hagamos un poquito antes para estar preparados. Hay grandes indicios de que este año vamos a subir nuevamente la siembra. Este año terminamos casi en unos 9.000 hectáreas más que el año pasado, con un rendimiento todavía mejor, porque muchos productores de arroz, Fernando, ya están nivelando sus tierras, se han tecnificado mucho.
Sobre todo hacia hacia el este de Panamá. Hacia el este de Panamá, pero la tecnificación mayor está ahora en la provincia de Veraguas y de Chiriquí. El aumento en hectáreas fue en la provincia de Panamá este, en la parte este y en Darién. Pero la tecnificación que estábamos viendo ayer, ya máquinas que te van sembrando el arroz en una forma muy nítida, que es parte, ¿te acuerdas de un viaje que hicimos a República Dominicana y después fueron un grupo que a mí de me llamó la atención los rendimientos que usted dijo que vio en República Dominicana? Así es. Bueno, muchos productores nuestros ya lo alcanzaron este año, Fernando. ¿Así? Así que este año no solo sembramos cerca de 9,000 hectáreas más, sino que el rendimiento subió un 10-12% de los quintales por hectárea que recibíamos antes. Hay varios temas. Uno, la Remigio Rojas, que parece que no está funcionando ahora que se necesita con la sequía. Es correcto. Remigio Rojas es un proyecto muy bueno. Se hizo en la época del presidente Torrijos, Martín Torrijos. Costó alrededor de unos 68 millones de balboas, pero como muchas cosas que hacemos, aparentemente nunca se entrenó bien a los productores, nunca se le dio el seguimiento que tiene. El cauce del río donde está la toma del agua, Fernando, tiene 8 años que no se draga. Esto se tiene que dragar todos los años como dragamos el canal de Panamá, claro, porque los sedimentos te van haciendo que la toma de agua cada vez pierda más la capacidad que tenía. En este momento, y después de casi un año de estar tratando de dragar eso, yo creo que ya en unos 15 días empezamos a dragarlo. Ha habido que hacer una serie de pasos y de burocracias y de permisos del Ministerio de Ambiente, del MISI, porque tenemos que sacar la arena. Claro. Hay cualquier cantidad de toneladas de arenas que tiene que ser. Después queríamos que el MOP la sacara, tampoco tenía los equipos adecuados y ya hemos hecho algunos arreglos para que drague eso. Y no es tan cierto, Fernando, que sean las hidroeléctricas las que te quitan el agua. Si tú simplemente no tienes dónde almacenar el agua, ¿dónde la vas a almacenar? Claro. Obviamente, no quiero dejar de, y ni quiero meterme en controversia con los ecologistas, porque eso es muy complicado, pero el problema principal de Remigio Rojas es que nunca se le dio el mantenimiento a la toma de agua, donde está el agua, la esquina donde se acopia el agua. Hay que drenarla, tenemos que sacar, creo que son más de 70,000 toneladas de arena de ahí para que eso quede entonces con suficiente agua. El agua está corriendo. El agua está corriendo. Está corriendo, no en los volúmenes obviamente de cuando estamos en temporada de lluvia, pero está corriendo. Ha habido aumento importante en el precio de la leche y obviamente lo habrá también en el precio de la carne, aunque la mortandad animal no ha sido la esperada. Hasta este momento no hemos tenido reporte todavía de muerte de ganado. El año pasado tuvimos ya para esta época, llevábamos algo de eso, pero como te digo, el productor se ha preparado mucho mejor porque la crisis es mucho más grande que el verano pasado. Te quería volver un segundito al Remigio Rojas porque hay cosas importantes. Yo este viernes voy a acudir a un día de campo en el Remigio Rojas, donde por primera vez se está sembrando tomate industrial. Todo se sembraba en la provincia de Los Santos. Es lo que le iba a decir. Hicimos un arreglo entre los productores y la Nestlé, que es la principal compradora de tomate industrial, para hacer unas primeras pruebas en Remigio Rojas, porque sí hay agua, no es que no hay del todo agua. Hay algunas parcelas que tienen agua, no en los volúmenes que quisiéramos. Entonces, este viernes tenemos esa primera prueba, porque nosotros tenemos que diversificar en Panamá los centros de siembras. El problema que tuvimos con el maíz este año, que el 90% se siembra en la provincia de Los Santos, si hubiéramos sembrado algo en la provincia de Darién, como se hizo con el arroz, probablemente no hubiéramos tenido el déficit tan grande. Ese fue un rubro muy afectado, casi un 30% de las 15,000 hectáreas de maíz se perdieron este año en la provincia de Los Santos. Entonces ahora vamos a sembrar tomate en Los Santos y vamos a sembrar en Chiriquí. Esa es una de las grandes lecciones que se ha aprendido de esta crisis. La diversificación. Así es. Y tal vez nosotros no estamos sembrando los rubros adecuados a los climas que obviamente cambiaron ya radicalmente. Sí, bueno, esa es parte de las grandes investigaciones que el IDIAP está haciendo. El IDIAP está muy empeñado en producir semillas resistentes ya al agua. Tú sabes que hay varias variedades, por ejemplo, de sorgo, algunas que no necesitan más agua, otras que sí. Entonces, todo ese tipo de cosas, todas estas crisis hay que aprovecharlas, Fernando. Son oportunidades porque esto se va a volver a repetir. Y con mayor fuerza. Y probablemente con mayor fuerza, sobre todo si nosotros los seres humanos seguimos haciendo con estos mismos hábitos, quemando los campos, botando el agua, regándolos, bañando los carros, lavando los carros con agua potable y todo este tipo de cosas. La trazabilidad no
le encarecería los precios al productor pequeño? No, ¿Los costos? en lo más mínimo. Más bien yo creo que nos va a ayudar a ser más eficiente en el manejo de nuestras cosechas. Porque al tú tener récord, que es uno de los problemas grandes que tenemos los productores en Panamá, que no llevamos. Sí, cada quien no Cada sabe. uno inventa sus cosas. Ahora, donde te ordenen, tú vas a tener que administrar mejor tus parcelas. Al administrar, tú vas a saber, el año pasado gasté tantos quintales de fertilizantes, en este lado me dio, en este no me dio, el área que tenía mejor agua me produjo más, voy a nivelar mi terreno. Yo creo que todo eso nos va a ayudar más bien a administrar nuestras empresas agropecuarias. Habla de sobreoferta en el pollo, pero eso no se ha reflejado en el precio. En el precio al final del consumidor. Al precio al final del consumidor, yo te soy bien honesto, yo no conozco, no estoy tan al día como la Codeco y no sé cómo esté. Sé que ahora mismo hay una producción mayor de pollos en el país, a veces eso es cíclico. Okay. Cuando se pone bien algún rubro, mucha gente se mete, produce sin tener mercado y dañan el mercado. Es por eso que en los grandes países, Canadá, Irlanda, etcétera, en leche, tú que conoces más de leche, te regulan. Tú no puedes meter una vaca más a tu hato sin permiso de las autoridades. No, ni terminan destruyendo parte de la producción. Así es, y si tienen exceso, ellos toman otras medidas. En algunos casos en los Estados Unidos, con todos esos subsidios tan grandes que le dan a sus productores, a veces te pagan para que no produzcas. Exacto. Entonces, ese no es el caso nuestro, obvio, pero nosotros tenemos que tener una regulación de la producción del país para que todo el mundo tenga rentabilidad, y a veces te va a ser más rentable producir un poquito menos cantidades para que tengas un mejor precio. Usted, yo creo que el gran proyecto de su administración va a ser ese hub de alimentos que se espera hacer. Ya hubo un experimento interesante con arroz. Sí, yo creo que vale la pena pues decir que hay futuro en la agricultura. Sí, yo creo que el programa del hub de alimentos que queremos hacer en Panamá no es un proyecto nuestro, ni mucho menos del MIDA, es un proyecto en realidad del Ministerio de Comercio e Industria. Lo que pasa es que hoy día estamos tan amalgamados, exacto, ya no anda cada uno por su lado. Me explico, con el Ministerio de Comercio Exterior, con el mismo ministro Arosemena, ya hemos estado coordinando lo del hub. Pero a lo mejor nosotros, como tenemos tanta urgencia de que nuestros productores entren rápido al hub, a veces somos los que más explicamos el concepto. El concepto que tuvo una acogida tremenda ahora que estuve con los 32 ministros estos en México, porque todos los países tenemos el mismo problema, Fernando, es muy sencillo, es hacer una zona libre de Colón en alimentos. Es hacer lo que hace Copa de acopiar pasajeros en pasajeros. Es lo que hace en el sistema bancario nuestro, de que todos de aquí salen los financieros para el mundo. ¿Qué es lo que sucede? Panamá tiene una experiencia y un know-how muy grande en logística y en contenerizar productos. Entonces el hub, ¿qué es lo que tiene? Sobraron 10,000 toneladas de piña en Costa Rica, vienen a Panamá. De aquí se juntan las que vienen de Dominicana, se vienen todos los excedentes, y de aquí tenemos un gran mercado. No es más que copiarse lo que se ha hecho en flores en Rotterdam. Todas las flores se acopian en Rotterdam y de ahí están los grandes brokers y de ahí se distribuye. Nosotros hicimos una primera prueba con una empresa norteamericana que en el mes de diciembre trajo su primer barco de 7,000 toneladas de arroz a granel. Se montaron unas máquinas en el puerto, no hay grandes infraestructuras que se han hecho en esta primera prueba, y en un par de semanas ese a granel pasó a ser contenedores, que salieron 280 contenedores para Saudi Arabia, 80 para el Caribe, y fueron distribuyéndose para el resto del mundo. Y sale más barato hacer eso aquí en Panamá que hacerlo en el puerto de destino. La mano de obra es más barata, el know-how que tiene Panamá es mejor, la infraestructura portuaria también es mejor. Entonces, si nosotros adelantamos este proyecto, y yo creo que con esta primera prueba, con la empresa privada, que es la que tiene que hacer esto, con el apoyo que le puede dar el gobierno, nosotros tenemos la infraestructura de cuarentena, de sanidad vegetal para los productos, etcétera. Yo creo que va a ser una gran oportunidad, porque ahora mismo, con la depresión que tiene la zona libre, hay muchas galeras vacías. Y si además de productos perecederos como el arroz, las carnes, etcétera, las latas, lo que está envasado en plástico, en Tetra Pak y todo, se puede acopiar de aquí y de aquí hacer la redistribución, podemos revitalizar la zona libre con mucho más rapidez hasta que se monte una zona de alimentos. Sí. Uno de mis contactos en México ahora mismo es un señor, por ejemplo, que trae
equipos de Corea, de motocultivadores, de cosechadoras, de cosas pequeñas, los lleva a México y de allá redistribuye. Le queda mejor poner su centro aquí, claro, y de aquí redistribuir. Entonces, países como Corea, Chile, México, Holanda, Israel están sumamente motivados con este proyecto. Es un proyecto a largo plazo, obviamente. La zona libre no tomó 10 años hacerse. No. Nos acordamos que a principios de los 50 fue que empezó a caminar, etcétera, etcétera. Pero es un proyecto de una gran magnitud con muchísimas posibilidades. Con un adherente que no tiene ningún país en el mundo. Sí. Por aquí nos pasan 15,000 y pico de barcos que ninguno nos compra nada, Fernando, porque no tenemos los volúmenes para suplir esos barcos. Pero si nosotros tenemos aquí un stock suficiente de frutas, de vegetales, de carnes y todo, es muy fácil que ellos suplan. Una gran ventaja además que tiene Panamá ahora mismo por su posición y la estrategia que tenemos es que el 15% de todos los barcos que cruzan el canal se regresan a Asia vacíos. Así que mandar mercancías nuestras para Asia, que es donde están 2/3 de la población del mundo, ¿me explico? Y yo creo que tenemos una ventaja competitiva en fletes, en logística, en una serie de ventajas que tenemos. Todo el mundo habla del comercio sur-norte, pero nadie del comercio sur-sur, es decir, países de América Latina comerciando entre ellos, sobre todo en el mercado agrícola. Bueno, exactamente. Hay un proyecto que tiene México con la FAO, que se llama el proyecto Sur-Sur, que es casualmente eso. Y eso ha estado caminando más en cooperación, esa cooperación sur-sur, en cómo nos actualizan a muchos países de Sudamérica. Nosotros tenemos convenios con México en ese sentido. Es una cooperación muy grande que nos da México. Con México estamos haciendo ostras en Panamá, por ejemplo, con Zagarpa, con el Ministerio, la Secretaría de Agricultura. Hay que volver a la región. La región ya tiene consumidores suficientes. Yo no sé por qué mentalmente siempre nos hemos acostumbrado de que nuestras exportaciones tienen que ser para los Estados Unidos o para Europa. Cuando primero que todo tenemos vecinos aquí que así como a nosotros nos falta maíz, por ejemplo, ahora vamos a traer maíz de Argentina y de Brasil y de Uruguay y de Paraguay y esos países, porque claro, en los Estados Unidos entran en su invierno y no tienen maíz. Entonces esa relación hay que tenerla mucho más. Pero además de eso, nosotros tenemos que voltear a ver al Asia, Fernando. El Asia, aunque es los mayores productores del mundo, tú no tienes idea de la cantidad de empresarios chinos que me llegan a mí a la oficina que quieren producir aquí para mandar para allá. Porque son tantos que por más que produzcan, no la tierra va a haber. Es muy Ya no da más, ya no da más. Entonces, nosotros tenemos que empezar a voltear a esos países. Primero que 2/3 del mundo vive allá, no vive en Europa y en los Estados Unidos. No. Y segundo, son países que están emergiendo a una velocidad tremenda. Y así mismo cuando tienen las crisis nos golpean, como tiene la crisis China ahora mismo, que como bajó el poder adquisitivo de China como país, se nos han caído los commodities. Pero si nosotros vamos hacia esos mercados, vamos a tener volúmenes mucho más grandes.